Muy bien. La clase del día de hoy, chicos, es respecto a polígonos. Vamos a ver la clasificación de estos y las propiedades que se cumplen ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Un polígono, ¿qué cosa es? Es una figura geométrica que se forma al unir más de 3 puntos a más, que sean puntos no colineales. Los segmentos, al unirlos, van a formar un espacio, ¿sí? El cual se le denomina región poligonal. Ahora, un polígono tiene como característica principal los vértices, que son los puntos, las esquinas, por decirlo de una manera, y los lados. La misma cantidad de vértices va a ser igual a la misma cantidad de lados, igual a la misma cantidad de ángulos internos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de estos. Podemos tener polígonos equiláteros, en los cuales todos sus lados son congruentes, es decir, iguales, de igual medida. Polígonos equiángulos, que tienen la misma medida de sus ángulos interiores, ¿sí? Polígono regular, que cumple con las dos características antes mencionadas, es decir, es equilátero y es equiángulo. Un ejemplo de polígono equilátero, chicos, es el rombo. El rombo tiene sus 4 lados iguales, ¿sí o no? Pero ten en cuenta que sus 4 ángulos no son iguales. Ojo, ¿ah? ¿Qué más tenemos? Polígono equiángulo. Por ejemplo, un polígono equiángulo es el rectángulo. Tiene sus 4 ángulos iguales a 90 grados, ¿sí o no? Pero no todos sus lados son iguales. Entonces, en el caso de un polígono regular, podemos utilizar como ejemplo al cuadrado. El cuadrado tiene sus 4 ángulos iguales y sus 4 lados iguales, ¿de acuerdo? Entonces, un polígono regular es aquel que cumple con que es equiángulo y equilátero. Y además, si yo trazo una circunferencia que toque cada uno de los vértices de ese polígono, van a estar, el centro de ese polígono va a ser el centro también de la circunferencia. Muy bien, elementos de acá sería el centro, bueno, los vértices, el ángulo interior, etcétera, etcétera. Tenemos un nuevo ángulo que es el ángulo central en un polígono regular. El ángulo central en este caso, chicos, va a estar formado por la unión del centro de dicha circunferencia hacia cada uno de los vértices, ¿de acuerdo? El centro de circunferencia con 2 vértices consecutivos y se va a formar un ángulo. Ese ángulo va a ser el llamado ángulo central. Y da la casualidad que ese ángulo central va a tener la misma medida que el ángulo externo. El ángulo externo es el mismo para todos dentro de un polígono regular y también los ángulos internos son iguales. Muy bien. Propiedades, chicos. El número de lados es igual al número de ángulos interiores y esto a su vez es igual al número de vértices y esto a su vez es igual a una variable n. Esta n me va a servir mucho para muchas propiedades de acá en adelante. Por ejemplo, la primera propiedad me dice que en todo polígono la suma de la medida de sus ángulos interiores, de los ángulos internos, es igual a 180 grados por n menos 2, siendo n, recordemos, el número de lados. Entonces, yo quiero saber la suma, simplemente reemplazo 180 por n menos 2. Y listo. Tercera propiedad. En todo polígono, la suma de la medida de los ángulos externos, los ángulos exteriores, es igual a 360 grados. Siguiente propiedad. En todo polígono, el número de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. ¿Qué es una diagonal? Es la línea que une un vértice con otro vértice no consecutivo. ¿De acuerdo? Y el número total de diagonales en un polígono está determinado como n por n menos 3 entre 2. Quinta propiedad. La medida de un ángulo interior en un polígono regular es 180 grados por n menos 2 entre n. El ángulo exterior está determinado como 360 grados entre n y el ángulo central también está determinado como 360 grados entre n. Esto es para un polígono regular, chicos. ¿Listo? Pasamos ahora a la práctica dirigida. Ahora, en la práctica dirigida tenemos lo siguiente. Si el polígono es regular, dice, calcula la medida del ángulo interior. Entonces, como es polígono regular, vamos a la fórmula que utiliza el polígono regular. Acá está. Y acá me mencionan al ángulo interior de un polígono regular. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a la medida del ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2 dividido entre n. ¿De dónde sacó esa fórmula, profesor? ¿Se la inventó? No, acá está, en la teoría. 180 grados por n menos 2 entre n.
N, ¿cuánto vale, profesor? Es el número de lados. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, ya, profesor, es un polígono de 8 lados. 8 lados. N es igual a 8. Es un octógono, por si acaso. ¿Ah? Ojo. ¿Ah? Entonces, la fórmula sería 180 grados por 8 menos 2. Divido esto entre 8. Muy bien. Opero entonces sería 180 por 8 menos 2. Eso me da 6. Y esto dividido entre 8. A ver. Extraemos cuarta. Cuarta de 180. Eso es 45. Cuarta de 8 es 2. Por acá. Mitad de 2 y mitad de 6. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. Me queda 45 por 3. Y 45 por 3, esto sería igual a 135 grados en este caso. La medida del ángulo interior va a ser igual a 135 grados. Y listo. Vamos con el siguiente, dice. Dado el polígono, calcula la suma de las medidas de los ángulos externos. Esto es más fácil. Primeramente, el número de lados, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4 y 5. N vale 5. La suma de las medidas de los ángulos externos. Al final, chicos, no voy a utilizar ninguna fórmula. ¿Sabes por qué? Porque la suma de la medida de los ángulos externos siempre es igual a 360 grados. Por lo tanto, puedo decir que la suma de los ángulos externos, esto es igual a 360 grados. Y listo. Nada más. Muy bien. Siguiente ejercicio dice, si el polígono es regular, calcula la medida del ángulo exterior. Muy bien. Primero, n, ¿cuánto vale acá? N vale 5, ¿sí o no? El número de lados es igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me dice la medida del ángulo exterior. Vamos a la fórmula. Medida del ángulo exterior es 360 grados entre n. Medida del ángulo exterior es igual a 360 grados entre n. Pero n ya hemos determinado cuánto vale. N en este ejemplo, en este polígono vale 5, ¿sí o no? Entonces lo que me están pidiendo es dividir 360 grados entre 5. Y 360 grados entre 5, ¿esto me da cuánto? Esto me da 72 grados. Así de simple y sencillo, chicos. Siguiente ejercicio dice, calcula el número de lados del polígono, ojo a, cuyo número de diagonales es igual al número de lados. Calcular el número de lados, es decir, calcular n. Del polígono cuyo número de diagonales. ¿Cuál es la fórmula del número de diagonales? Acá está. N por n menos 3 entre 2. Cuyo número de diagonales, n por n menos 3 entre 2, es igual al número de lados. Es decir, esto es igual a n. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Sería n por n menos 3 es igual a 2 por n. Ahora, tengo n en un miembro y tengo n en otro miembro. Este n va a pasar a dividir. Este n con este n se van. Te quedaría n menos 3 es igual a 2. Ese 3 está restando, pasa al otro lado a sumar y tendríamos que n sería igual a 2 más 3. N sería igual a 5. N es el número de lado. Y ya está. Listo. Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono? Ojo, ¿a cuántos lados? El número de lados. Tiene el polígono cuyo número de diagonales, nuevamente, n por n menos 3 entre 2, excede a su número de lados en 12. Esta palabrita excede hace referencia a una resta. ¿Excede a quién? A su número de lados, es decir, a n. ¿En cuánto? En 12. Excede a su número de lados en 12. Muy bien. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Sería n por n menos 3 menos, puedo hacer acá aspa, menos 2 por n entre 2, y esto sería igual a 12, ¿sí o no? Ese 2 que está dividiendo pasa a multiplicar.
Este n puede pasar a multiplicar también acá adentro, ojo, ¿ah? N por n y n por 3. Sería n al cuadrado menos 3n menos 2n igual a 24. Acá me quedaría n al cuadrado menos 5n, este 24 pasa a restar. Muy bien, y acá podemos aplicar el aspa, ¿sí o no? La factorización, lo que hemos visto ya anteriormente en álgebra. N, y por acá menos 8 y 3. ¿De acuerdo? De tal manera que me quedaría acá hacer el aspa simple. N por 3, 3n, menos 8 por n, menos 8n, y eso me da menos 5n. Por lo tanto, tengo dos posibilidades. O n menos 8 es igual a 0, o n más 3 es igual a 0. En la primera posibilidad me saldría que n es igual a 8. En la segunda posibilidad me saldría que n es igual a menos 3. Pero no existe un polígono con menos 3 lados, ¿sí o no? Entonces la única posibilidad es que n sea igual a 8. Muy bien. Si el polígono es regular, calcula el perímetro. Esta pregunta es más regalada. Si es regular, quiere decir que todos sus lados miden igual, ¿sí o no? Este lado, este otro lado, este otro lado y este otro lado. Es decir, si acá mide 3 metros, este acá 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros. El perímetro, recordemos, la fórmula es 2p, es igual a la suma de los lados. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Por lo tanto, el perímetro sería simplemente igual a 15 metros. Y, colorín colorado, la práctica dirigida se ha terminado. Ojo, por si acaso, para los que no saben, 2p significa perímetro, chicos, ¿ok? Ojo, ojo, ojo. ¿Este 2 pasa a dividir? No, simplemente lo dejamos como 2p, chicos. 2p es perímetro. Y listo, chicos. Nada más.